Siempre hay alguien que nos introduce, que nos mete el veneno en el cuerpo. Alguien que cuando somos pequeños y todavía no sabemos nada del mundo, nos da un libro que piensa que nos puede hacer felices. Recordad cuando erais unos críos. Pensad en alguien, un familiar, un amigo, ese tío más joven, un vecino, que os regaló un libro. Y ese objeto pequeño, de algo tan humilde como el papel, ese rectángulo inocente, encendió una chispa. Funcionó como un detonador y provocó una reacción en cadena imposible de parar. Os convertisteis en lectores. Ese día lejano, quién sabe si con un tebeo o con una novela de Julio Verne que vuestro padre os había comprado en el kiosco o con el Harry Potter que os regalaron por vuestro cumpleaños, empezasteis a formar parte de esta sociedad no secreta de lectores, de esta comunidad. Y quizá por eso, porque amamos los libros, estáis aquí con nosotros, escuchando Nota al Pie, el club de lectura de Open Bank by Vanity Fair. Estamos como siempre en nuestro refugio preferido, en nuestro paraíso particular, en el sótano más mágico de Madrid, el de la librería Amapolas en Octubre, en la calle Pelayo. Y ya sabéis que este mes compartimos los libros de un autor excepcional, J.R. Moiringer. Nuestro Open Book es el bar de las grandes esperanzas y además os proponemos disfrutar de la lectura de otros 4 títulos que han salido de su cabeza, aunque ya sabéis, no los ha firmado todos. Open, la biografía de Andrea Agassi, Nunca te pares, la del fundador de Nike, Phil Knight, El campeón ha vuelto, que es la búsqueda de un campeón de los pesos pesados, y A plena luz, la vida del atracador de bancos Willie Sutton. Nuestro libro del mes, El bar de las grandes esperanzas, es más una historia sobre el poder de las palabras y de los libros que una historia de copazos. Bueno, a ver, también hay copazos, pero sobre todo es un relato sobre la inevitable aventura de crecer y sobre cómo nos ayudan los libros en ese camino. Nuestro protagonista JR descubre que le encanta leer gracias a su tío Charlie. Quizá os recuerde a ese otro tío que cuando erais pequeños apareció un día por casa con un libro de regalo. Nuestro invitado de hoy es un lector apasionado, de los que leen y se emocionan y quieren compartir esa emoción con los demás. Es de los que se siente como en casa en una librería como Amapolas. Cuando le recomiendan una buena lectura le falta tiempo para ir a buscarla. Cuando se pone a leer puede pasarse la noche en vela pasando páginas. Es de los nuestros. Y claro, no se le ha olvidado quién le metió el veneno en el cuerpo, quién le inició en esto de los libros. Fue su hermano mayor que se inventó un trato para que leyera más. Fútbol por libros. La cosa iba más o menos así. Cuando era niño leía un rato y después, y solo después, su hermano mayor se lo llevaba a dar balonazos a un descampado. Lo que el hermano mayor no podía sospechar es que con el tiempo el pequeño se convertiría en futbolista profesional y en lector, yo casi diría que también profesional. Ya lo decíamos al principio, hay alguien que nos da un libro y desencadena un torbellino que dura toda la vida. ¿Que quién es nuestro lector de hoy? Esteban Granero, estrella del fútbol, actual CEO de una empresa de inteligencia artificial y absoluto adicto a la lectura. Nos acompaña hoy en Nota al Pie, el club de lectura de Open Bank by Vanity Fair. Esteban, muchísimas gracias por haberte colado por la trampilla de Nota al Pie. Nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Oye, por favor, cuéntanos cómo era ese trato que tenías con tu hermano mayor. Bueno, él tenía todo el interés del mundo en que yo me enganchara a la lectura. Y un niño tiene poco interés en entrar de repente en territorios que no son de placer muy inmediato o que cuesta entrar, ¿no? Entonces él luchaba contra eso. Por un lado me metía en libros que realmente me gustaban. A mí no me gustaban los libros que me mandaban en el cole, los libros del barco de vapor y estas novelas de niños nunca me acaban de enganchar, pero sí me enganchaba Tintín, me enganchaba, recuerdo Cuentos de la Alhambra, las novelas de Pérez Reverte, de los tercios, y por ahí entré. En principio era una obligación, tenía que leer 30 minutos antes de poder hacer otra cosa y yo miraba el reloj, los 3 primeros días miré el reloj, luego me tenían que sacar, ¿no? Y eso es un regalo, ¿no?, que me hicieron a mí en mi infancia y que espero hacer yo con los míos. O sea, él se ponía a leer a Washington Irving y no miraba el reloj. Vamos, que tu hermano no sospechaba que estaba creando un monstruo, dicho con todo el cariño, ¿eh? Un futbolista deslumbrante, pero también un lector que ya no lo iba a dejar desde entonces.
Sí, yo lo considero como un regalo, ¿no? O sea, a mí me han dado tanto los libros, en plano personal, ¿no? O sea, si ahondas en lo que es la felicidad o la búsqueda de la felicidad, pues ahí están, ¿no? Y me ha dado tanto pues que el primer paso, que yo creo que también es muy importante, pues fue suyo, ¿no? Y eso es un regalo. Tú eres un lector de pro, he dicho al principio, eres de esos que cuando pilla un libro que le engancha no lo deja hasta el final. Cuéntanos, ¿con qué libro te ha pasado? La verdad es que o sea, te diría que con todos. O sea, el momento siempre he sido de encontrar cualquier momento, ¿no? Para continuar. Y cualquier libro que he leído me ha dado mucha rabia que se terminara ¿no? O sea, no te podría decir uno en específico, pero sí que me pasa con todos los que me gustan. Vamos, acabo... O sea, no quiero que terminen, ¿no? Leí una vez en una columna tuya que una vez un antiguo amigo estaba leyendo Stoner, te habla del libro, tú te fuiste a comprarlo inmediatamente y te quedaste en vela toda la noche. No es para menos, Stoner. Sí, la verdad es que es un libro que me impactó, ¿no? Y pasa con muchos, bueno, con diferentes escritores, y es donde te das cuenta que el poder que tienen los escritores, los escritores de conectar con el lector independientemente de lo que te estén contando, ¿no? Que es para mí el valor del libro, ¿no? Cómo puedes encontrar la verdad en un libro independientemente de la historia. No tienes que... ¿no? Cuando somos pequeños queremos inventar la mejor historia del mundo, ¿no? Y pensamos que eso va a ser el mejor libro del mundo, ¿no? Y luego descubres con Williams o con Carver o con cualquiera que la verdad y el poder de los libros está casi en cualquier cosa que quieras contar. Es cómo lo cuentas y cómo tratas al lector por el camino, ¿no? Y ahí, pues Stoner es una pieza de culto precisamente en ese sentido, ¿no? En contar una vida ordinaria de un personaje ordinario de una forma extraordinaria y magnífica, ¿no? Me gusta mucho cómo hablas de los libros que te gustan, porque claro, tú tienes otra cualidad de los sospechosos habituales de este club de lectura, es decir, de los amantes de los libros. Es que cuando encuentras uno que te gusta, no paras de recomendarlo, lo compras, se lo regalas a los amigos, se lo das con entusiasmo, y gracias a ese entusiasmo, por ejemplo, un amigo tuyo, el centrocampista de momento del Manchester United, Juan Mata, se aficionó a Murakami, ¿no? Cuéntanos cómo fue esa historia. Sí, él es lector y es un lector y es un chico súper inteligente y majo, es mi amigo, ¿no? Y yo era como casi, estaba medio apadrinándole, ¿no? Porque era un año mayor que él, pero coincidimos en el equipo y en la selección y nos hicimos muy amigos. Yo leía bastante y él también, ¿no? Y bueno, yo en ese momento estaba leyendo todo lo de Murakami, pues era un adolescente y me enganchó. Y le enganché conmigo. O sea, simplemente, pues, no sé si le regalé algún libro. Imagino que, pues no sé si Tokyo Blues o algunos de los primeros, de los más de los más leíbles. Aunque a mí me gustan todos, ¿eh? Pero, y sí, le enganchó y luego ha profundizado por ahí y tiene sus gustos y sus cosas. Pero es verdad que esto me lo han recordado mucho porque él escribió... su biografía y lo cuenta, ¿no? Lo cual me pone muy colorado, pero bueno, sí, no es que fuera que yo la adentrara en la lectura, él era lector y es lector, pero bueno, sí que es verdad que yo por entonces leía mucho a Murakami y bueno, pues se enganchó él también. Y lo cuenta con agradecimiento, además, porque da mucha alegría cuando alguien te descubre un autor que luego te va a enganchar de esa manera. Sí, a mí me lo descubrió una amiga de mi madre que es periodista y la misma persona que me descubrió El Guardián entre Centeno y muchos otros libros que hubiera tardado mucho más en descubrir, ¿no? Y esas personas son ángeles que de repente aparecen y te ponen y yo pues con más o menos fortuna pues he jugado a ser eso de vez en cuando, ¿no? Y adivinar qué es lo que les puede estimular a las personas en determinados momentos y he regalado muchos libros. Me parece que lo peor que me puede pasar es que me equivoque y lean 3 páginas y lo dejen y tampoco habremos perdido nada. Pero si funciona de verdad.
¿no? Bueno, y además puede que en ese momento a uno no le guste el libro, pero luego se puede retomar y le puede terminar gustando. Así que creo que en Esteban hay una especie de librero en potencia, porque esto de tratar de adivinar los gustos de los amigos tiene mucho que ver con lo que hacen los buenos libreros. Sí, tengo buenos amigos, además, que a mí me encantaría ser librero y tener mi librería y hacerme el listo delante de todos, saber dónde están todos los libros en la estantería, invitar a un vino al que viniera y jugar una partida de ajedrez, que es lo que hace Rafa Rey, que es uno de mis amigos libreros y fue profe en el Hotel Kafka. Bueno, el premio Tusquets y bueno, antes de eso es un novelista fantástico, un crack y muy buena gente, y es lo que hace. Él tiene su librería ahí en Cercedilla y la tiene por eso, ¿no? Hay toda una imagen, ¿no?, detrás del librero, pero a él le gusta invitar a una copa de vino y jugar una partida de ajedrez. Y luego si le compran un libro, no, eso es lo de menos. Después hablaremos de Rafa Rey y de Hotel Kafka, pero ya que hablas de la imagen que da la gente por su profesión, tiene gracia porque a mucha gente le costará imaginarse a un deportista de élite en la habitación del hotel el día antes de una competición o el día después de una competición o en una concentración, tirado en la cama leyendo un libro, pero eso es exactamente lo que tú hacías cuando eras futbolista profesional, ¿no? No había Instagram. Me temo que aunque lo hubiera habido, hubieras preferido leer. En mis primeros años no existía, ¿no? Y tengo problemas con dormir, ¿no? Pues eso, desde pequeño, ¿no? Y los libros me han llenado horas, ¿no? Es verdad que el día antes del partido tienes que forzarte a dormir, ¿no? Pero me han llenado muchas horas de insomnio juvenil. Porque los libros no me dan sueño, o sea, no cojo un libro para que me entre el sueño, me pasa normalmente al revés, ¿no? Sin embargo, la televisión sí me da sueño, ¿no? Entonces, sí, las concentraciones de antes, bueno, nosotros hay que ponerse en la piel, o sea, estamos muchísimo tiempo concentrados, tiempo vacío que estás en Budapest pero no puedes salir a pasear, o en Moscú y estás pues a lo mejor un fin de semana pues o 3 días menos las 4 o 5 horas que dedicas al partido, al entrenamiento, lo que sea, el resto estás metido en tu habitación esperando a que llegue la hora de hacer algo, ¿no? Entonces pues eso, los libros han venido conmigo, sí, vamos, y menos mal. Esteban, hay un estereotipo muy arraigado que establece que o cultivas los músculos de las piernas o cultivas el músculo lector. ¿Te molesta? Bueno, pero es que no es un argumento, o sea, nadie podría argumentar que una cosa fuera contraria de la otra o contraproducente una con la otra, al revés. O sea, a mí, fíjate, la lectura te ayuda muchas veces, o sea, pienso que hacer deporte es muy sano para la cabeza y incluso para después coger un libro, lo coges con más energía para oxigenar y demás. Y pienso que la lectura para un deportista, digamos, profesional, pues es una herramienta muy útil para evadir. Nosotros necesitamos evadir muchas veces, ¿no? El fútbol de primera división, pues unos más que yo y otros menos que yo, pero es muy exigente mentalmente, ¿no? Te lleva te pone en situaciones de estrés, ¿vale? Y pues, de ansiedad y de nervios y de situaciones donde un libro tiene el poder ese de teletransportarte, ¿no? Y llevarte a otro sitio, además al que tú quieras, ¿no? Ponerte en la piel de otro. Empaparte de su energía muchas veces, ¿no? Cuando estás más flojo y ves a Hemingway cruzando el lago a remo, ¿no? A veces vas buscando eso, ¿no? Dices, oye, quiero inspiración, o quiero energía, o quiero al revés, quiero relajarme, o quiero irme a otro país, o quiero retroceder en el tiempo o avanzar. Es una herramienta prodigiosa. Esteban, pero esto sé que te lo han preguntado muchas veces, lo comentábamos antes de empezar a charlar con el micrófono abierto. Se produce de repente un hecho en el que a ti te hacen una foto leyendo un libro en el autobús del equipo, que era un libro de Vonnegut, y eso se convierte en un meme como si fuera una broma, ¿no?
como si fuera una broma, porque había gente que se lo tomaba a broma y otra gente que decía, ole, qué bien Esteban Granero leyendo a Kurt Vonnegut. Sí, no sé, es verdad que el autobús es como un refugio, ¿no? Y ahí, pues, lo que estaba pasando fuera, recuerdo ese día, era bastante violento. Y yo estaba en mi refugio, encima con mi libro. Sí, no. Quien lo tome a chanza, pues el problema lo tiene él. A mí, y yo creo que a cualquiera, pues, joder, pues, el que pueda tener la suerte de que la tenemos todos, que eso es lo bonito de los libros, de leer a Vonnegut, pues sabe que le sirve para escaparse de un sitio como el que yo estaba en ese momento y del cual tenía muchas ganas de escapar, ¿no? Que es, o sea, dentro del fútbol lo que no es fútbol, ¿no? Y eso a mí siempre me ha gustado estar un paso fuera de ahí, ¿no? Y los libros ayudan. Bueno, que sepas que a muchos nos robaste el corazón ese día con esa foto. Esto te lo tengo que decir. Bueno. Hablamos de ese deportista enfrascado en su lectura después de un partido importante y es justo así como estaba Andrea Agassi mientras que jugaba su último Open de Estados Unidos en 2006. En ese momento, Andrea Agassi estaba leyendo El bar de las grandes esperanzas. El libro le tenía atrapado, estaba tan enganchado que no quería terminarlo. Nos has contado ese momento, ¿no?, en el que uno no quiere acabar un libro. Y entonces ese es el momento en el que Andrea Agassi decide que para escribir su biografía se la tiene que encargar a Moeringer. Yo sé que si hay alguien que se puede imaginar a Andrea Agassi en el Open de Estados Unidos de 2006 leyendo por la noche enganchado el libro, eres tú, Esteban. Sí, sí, me lo imagino, pero me lo imagino también despertándose de la cama y tumbado, ¿no? Y que no se puede levantar porque le duele la espalda y tiene que jugar un partido, ¿no? Y eso es una experiencia tan de deportista, ¿no? Tan pura de deportista. Todos lo hemos vivido, pero si te das cuenta es una experiencia absolutamente humana, ¿no? Somatizada, ¿no? En este caso, en un dolor de espalda y tienes que jugar un partido de tenis, pero ¿cuántas veces nos levantamos con otro tipo de dolor y con otro tipo de cosas por delante y sin energía para hacerlo, ¿no? Ese yo creo que es el gran mérito de este libro, que es una maravilla, ¿no? El escritor te está hablando de ti, cuando te está hablando de una superestrella y de su vida, en algunos momentos exagerada para bien y para mal, pero te está hablando de ti, ¿no? Y te está poniendo en situaciones sin que tú te des cuenta. De forma que acabas jugando los puntos con Agassi y deseando que gane porque eres tú el que está en esa situación, ¿no? Es una maravilla de libro, vamos. Me encantó, lo leí 2 veces de seguidas, cosas que no he hecho nunca, vamos. Y me lo leíste mucho. 2 veces. Sí, pero no jamás he hecho eso, ni con los mejores libros, pero me encantó, probablemente por la relación con el deporte, ¿no? Pero consiguió algo muy importante Moeringer ahí. Bueno, la verdad es que Esteban Granero es el invitado perfecto. Lo sería cualquier mes porque es un lector omnívoro, pero claro, es ideal para hablar de Moeringer, porque Moeringer ha escrito mucho sobre deporte como periodista y como autor, porque en España se hizo famoso precisamente por esta biografía de Andrea Agassi, Open, porque cuando Agassi leyó El bar de las grandes esperanzas decidió confiar en él y porque la historia de Open es una historia llena de sombras, pero también es luminosa, es una historia sobre la maldición del talento y sobre la oscuridad que se esconde detrás del brillo del éxito. Es decir, que es, como decía Esteban, una historia sobre la vida. Ya sabéis que en España lo publicó la editorial Duomo. Laia Salvat, Duomo, nos contaba cómo fue el fenómeno de Open y cómo es la sensación de saber que tienes entre tus manos un título que es especial. Cuando te decía que era un reto publicar Open, es que teníamos que transmitir que no es solo un libro de tenis, sino que es una obra maestra sobre la vida. De hecho, meses antes de la salida del libro, enviamos unas galeradas, que son impresiones previas a la publicación del libro, a distintos cómplices lectores, que empezaron a hablar y recomendarlo. Escritores como Jesús Carrasco, Rosa Montero, Juan José Millás, ya lo estaban recomendando unos meses antes de la salida del libro. Pues eso, que lo estaban recomendando, y lo estaban recomendando precisamente por lo que te pasó a ti, porque es un libro que no es lo que parece, que no es un libro solo sobre tenis.
Sí, y además con la virtud de que el escritor nunca o sea, nunca te lo está imponiendo, ¿no? Simplemente está hablando de tenis, pero no está hablando de tenis, ¿no? Es decir, no está hablando de tenis y te está poniendo un paralelismo con la vida o te está poniendo las imágenes delante de la cara o te está transcribiendo las metáforas. No, no, te está hablando de tenis, pero no te está hablando de tenis, ¿no? Y esa es lo que diferencia a un escritor de cualquiera que podamos escribir palabras en un papel, ¿no? Un escritor, bueno, de la talla de Moringer, ¿no? Sí, es una obra, para mí es una obra maestra. Vamos a volver a nuestro Open Book, al Bar de las Grandes Esperanzas, porque tampoco es lo que parece. Puede interpretarse como una educación sentimental a través de los libros, de los autores que J.R., el joven protagonista, va descubriendo, de Scott Fitzgerald a Cheever. Esteban, ¿qué autores te han construido a ti, aunque algunos ya los has mencionado? Sí, bueno, no sé. Depende de cuándo, no sé. Hemos mencionado antes a Murakami, sí, en una época de mi vida. Luego, pues los más gamberros, ¿no? Hemingway, Bukowski, Fante, la generación Beat, ¿no? Los Kerouac en la época ya más gamberra. Y luego los clásicos, pues todos los que he podido leer, porque soy un enamorado de leer los clásicos. Primero porque sabes que difícil, o sea, no vas a perder el tiempo, ¿no? O sea, es difícil equivocarte. Y segundo porque intentas, ¿no?, encontrar esa magia, ¿no? De los clásicos, pues un tiempo con los rusos y otro tiempo también con los americanos y bueno, no sé, normalmente no cojo un escritor y un autor y leo todo lo que encuentro de él, sino que voy turnando. Lo que pasa es que muchos entre ellos tienen mucha relación. Es como, pues, o sea, si tú lees a Bukowski tienes que ir a Fante directamente o viceversa, ¿no? Aunque sea por curiosidad, ¿no? Pues eso también pasa, ¿no? Con los rusos o con los propios americanos también. Sé que te gusta mucho Stefan Zweig. No sé si la verdad hemos sido un poco atrevidos calificando a Moringer como el mejor biógrafo de la historia, habiendo escrito Zweig lo que ha escrito. Vamos a dejarlo en Moringer, el mejor biógrafo vivo de la historia. Cuéntame, ¿por qué te gusta tanto Stefan Zweig? Parecido también, porque... O sea, es muy generoso, ¿no? O sea, él está pensando en el lector, pero el lector no sabe que está pensando en él. El lector se piensa que está contando una historia lo mejor que puede, pero él está contando una historia para todos, ¿no? De él he leído pues casi todo, porque tiene una habilidad muy especial, ¿no?, para contar historias. Y lo he regalado muchísimo, es uno de los que más he regalado. Principalmente los momentos estelares lo he regalado muchísimo, ¿no? Me parece divertidísimo el libro y además está súper bien escrito, ¿no? Al principio mencionábamos que además de lector te interesa la otra cara de la moneda, escribir. Seguro que muchos de nuestros oyentes saben que eres licenciado en psicología. No sé si tantos saben que además estudiaste escritura creativa en una gran escuela que se llama Hotel Kafka. Mencionábamos antes a Rafa Rey, que fue profesor de allí. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Sí, no me licencié todavía de psicología. Bueno, casi. Casi, sí. Me queda un año. Pero me fui a Inglaterra y dejé todo. Hotel Kafka me encantó. Además estaban aquí, luego ya se mudaron, pero estaban aquí de vecinos. Me encantó, fue una experiencia extraordinaria, porque yo en ese momento, para mí era, o sea, yo siempre he sido introvertido, ¿no? Y en ese momento estaba jugando en el Real Madrid y me estaba metiendo a hacer una cosa que no dominaba para nada delante de otras personas de forma muy expuesta, ¿no? Y era un reto interesante. La verdad es que me gustó mucho la experiencia. Hice un montón de amigos, los profes también, y luego es un lujo, ¿no? Los profes, pues Rafa Orejudo, Eloy Tizón, el propio Edu Vilas, o sea, un nivel enorme, ¿no? Enorme. Y yo estaba ahí haciendo el ridículo, ¿no? En un sitio completamente fuera de lo que a mí se me daba bien.
con personas pues, que no conocía, ¿no? No sé, una experiencia buena. Eso sí que salir de la zona de confort que llaman, pues algo parecido a eso. ¿Sigues escribiendo? ¿Qué va? No, bueno, siempre escribo, pero no. La mayoría de las cosas que escribo no me gustan a los 5 minutos y no quiero frivolizar con eso. Quiero decir, yo escribo de vez en cuando y a veces incluso he publicado algunos artículos o cosas porque me han engañado, pero a mí lo que me gusta es leer a los que saben escribir, ¿sabes? Y eso es lo que realmente me gusta. Como escritor me siento un impostor permanentemente, ¿no? Pienso que no es mi territorio y que no debería estar haciéndolo, ¿no? Pero a veces me han engañado para hacerlo. Esto daría para otro capítulo porque impostores nos sentimos todos, pero los que leíamos tus columnas y te leemos cuando escribes, sabemos que impostor no eres, Esteban. Yo las leo y digo, este tío es un impostor. Este síndrome de escritor, Sí. En fin. ¿Te da envidia Moeringer como escritor? Si quisiera ser escritor me daría muchísima envidia. Pero me dan envidia muchos otros. Casi todos, ¿no? O sea, lo que me da envidia de un escritor no es ya el talento, la capacidad que tienen, sino o sea, al final ser escritor es un trabajo como todos, ¿no? Bueno, no como todos, pero que tiene componentes que son comunes, ¿no? Es decir, el escritor tiene que escribir muchísimo, ¿no? Hasta que escribe bien. Incluso hay veces que hay muchos casos, ¿no? de escritores que no han publicado en su vida y bueno, luego a la larga pues no sé, está el caso de Kennedy Toole, es como pero bueno, hay tantos, ¿no? Entonces lo que me da envidia, lo que me parece admirable es la perseverancia, la capacidad de sentarse y escribir durante 10 años sin publicar nada y seguir escribiendo y de repente publicar una novela. Eso me parece interesante. Ahora es verdad que se publican más cosas, entonces es más fácil ser escritor, pero antiguamente que era complicado, pues la gente daba su vida por eso, ¿no? Eso sí me da envidia, ¿no? O sea, eso me da envidia. Luego el talento, por supuesto, hay una parte que te viene y otra parte que se entrena, ¿no? Como en todo. Sí, bueno, Moeringer tiene los dos tipos de talento, ¿no? El de entrenarse escribiendo mucho, no solo como autor o novelista, sino también como periodista, y luego ese don que tiene absoluto. Y ya que estamos hablando de Moeringer como escritor, vamos a invitar a otro amigo de Nota al Pie, el club de lectura de Open Bank by Vanity Fair, a que se sume a la conversación. Es Alberto Moreno, director de Vanity Fair, envenenado en libros y profeta de J.R. Moeringer. En esta tierra, Alberto. Lo pone en mi tarjeta. Hola, ¿qué tal? Profeta de Moeringer. Sí. Lo reconozco, está ajustado a la realidad. En la mía pone profeta de pincho, no sé, que yo pues empate. Te lo compro. Alberto, en nuestro episodio anterior, Pedro Ballín nos contaba cómo descubrió a Moeringer, nos contaba cómo fue a entrevistarle cuando vino a España a presentar el Bar de las Grandes Esperanzas. Tú le pudiste entrevistar para Vanity Fair en 2019, cuando publicó A Plena Luz, que es otra de nuestras recomendaciones del mes. Fue una gran entrevista que yo animaría a todo el mundo a que la recupere y la lea, pero además hay algo muy conmovedor en el momento en el que te da la entrevista, y es que él estaba cuidando de su madre, y todos los que habéis leído El Bar de las Grandes Esperanzas sabéis lo esencial, lo importante que es la madre para Moeringer, ¿no? Dorothy, cuéntanos cómo fue. Pues fue una entrevista un poco trabada. Fue en verano, yo estaba de vacaciones, me desarboló todo lo que tenía yo montado, todas mis estructuras, porque tuve que parar por Madrid para hacerla, y sé que había quedado conmigo, creo que era un 30 de julio a las 7 de la tarde, que debían de ser sus 10 de la mañana. Él cuidaba de su madre y ya cuando se liberaba de sus obligaciones me iba a coger el teléfono. Pues de repente me escribió un mail y me dijo que me la aplazaba 12 horas. Y yo no quise ser mal educado, porque eso eran las 7 de la mañana de mi día de vacaciones. Justo tenía una cena esa noche, salí hasta las tantas. Recuerdo que dormí como 2 o 3 horas y fui casi de empalmada a la entrevista. Y le llamé por teléfono y me dijo, es que todavía no te puedo atender porque todavía estoy con mi madre.
Y dice, ¿qué te parece dentro de 1 hora? Y yo, que tenía un sueño que me moría, pues me puse a hacer lo que fuera Tú como para profeta, aguantar ahí. Digo, claro. ¿cómo voy a dar la talla en esta entrevista si he dormido 2 horas y vengo casi como un adolescente? Y luego me dio una entrevista que fue prodigiosa, o sea, tanto como que luego al día siguiente ya no tuve ni que dormir. Y me estuvo hablando muchísimo de su madre. Me dijo que él la consideraba una esclava no remunerada, porque ella no tenía nada que ver con el mundo de la escritura, pero que había sido su primera lectora y que tenía un olfato y un instinto como editora extraordinario, que es algo que luego ha heredado su mujer, que sí es escritora y editora profesional. Pero vamos, su madre es la que primero empezó a analizar y a descartar cosas que eran vicios de escritor wannabe, como que intentaba siempre buscar la palabra más estrambótica, y eso se lo quitó su madre. Dijo, intentas escribir con palabras de 50 centavos cuando lo que deberías hacer para ser un buen escritor es escribir con palabras de 20 centavos. Y nada, esa perla que la leí el otro día en la entrevista, dije, jo, en realidad me hizo un buen regalo con aquella entrevista. Y hablaba de ella con unos términos de muchísimo cariño. Yo la entrevisté en agosto y justo cuando la entrevista se fue a publicar, me llamó Laia precisamente y me dijo, oye, que sepas, si lo quieres contextualizar, que esta madre que está tan presente en el libro y ahora en la película, ha fallecido, acaba de fallecer. Entonces le escribí, le di el pésame. Y dije que para respetar la integridad de la conversación que tuvimos, yo normalmente reportajeo las entrevistas, pero cuando es oro, al final lo dejas en pregunta-respuesta. Yo puse un aviso, dije, para respetar la integridad de las palabras de Moringer, que sepa el lector que su madre, tan importante en su trayectoria vital, ha fallecido, pero voy a conservar las respuestas. Así que ella es una presencia pues súper interesante y súper importante y que la ha marcado durante toda la carrera. Claro, y él además estaba cuidándole aquel día, cuidando de su madre. Y fíjate que El bar de las grandes esperanzas es un libro que puede parecer muy masculino, pero en el fondo, al final, y de verdad que no estoy destripando nada, lo que descubre Moeringer es que el secreto para ser un buen hombre, que es lo que él busca durante toda la narración, lo tenía presente delante de él como Dorothy con los zapatitos rojos. Era su madre ese secreto, ¿no?, de la bondad. Estaba en su madre, en sus tías, en sus primas, que vivía con todas ellas. Yo he hecho el experimento de... Este libro lo he regalado mucho. Y he hecho el experimento de dárselo a hombres y dárselo a mujeres. Y donde muchos vemos que es un libro sobre la masculinidad, sobre todo porque lo explica en la primera página. Quería rodearme de hombres para tener la presencia ausente de mí. O sea, lo que había perdido con su padre ausente, él lo quería restituir en el bar de su tío Charlie. Entonces, es una frase muy impactante, buscaba la compañía de hombres. Pero cuando se lo he dado a mujeres a leer, ellas me decían que es un libro sobre el feminismo por la apología que hace de el buen hacer de las mujeres o por el cariño piadoso que él vivió cuando era adolescente y bueno, ya mayor. Pero tiene esa doble lectura. En realidad yo creo que es un libro que trata sobre aprender a ser una buena persona. Sí, totalmente. Tiene que ver con eso, ¿no? Y es un libro también sobre cómo nos enfrentamos de nuevo a abandonar las raíces de la infancia. En eso tiene mucho que ver con Open. Es un libro sobre la dificultad de ese camino hacia la edad adulta. Y Esteban, no sé si ese viaje es más complicado en el caso de un deportista de élite, ¿no? Que empezáis tan jovencitos, de niños, que tenéis que madurar muy rápidamente. Es un viaje amplificado y anticipado. Sobre todo, que decir, nosotros, mi percepción a día de hoy es que las cosas que yo he vivido, las he vivido antes de lo que me tocaba, ¿no? Enfrentarte a cosas que tarde o temprano te vas a enfrentar. Es decir, no creo que sea una infancia o unas situaciones totalmente diferentes. Son las mismas que te vas a encontrar, pero te vas a encontrar mucho antes y con un altavoz ahí fuerte, ¿no? Según qué circunstancias. Entonces, pues sí, es una prueba de fuego. Como todo, ¿no? Si eres capaz de salir de esa, luego sales de cualquiera y sin pestañear, ¿no? Pero también genera mucha frustración y mucha ansiedad y bueno, cuando ahora se ha puesto de moda la salud mental y en los deportistas y bueno, con el caso de Simone Biles y otros, ¿no? Recuerdo también Rafa Nadal hace un tiempo y Iniesta. Iniesta, sí, el jugador, me está pensando en el jugador de baloncesto del Barcelona. Al final
O sea, es que es lo normal. O sea, es mucho más fácil eso que lo contrario. Y lo contrario a veces es verdad y a veces es una máscara, ¿no? Todos nos hemos puesto la máscara, ¿no? Yo he vivido con una máscara permanente, ¿no? Y porque estás a prueba. Entonces tú tienes una situación real, personal, estás viviendo, pero estás a prueba, te están observando y lo que tú hagas te define, ¿no? Si dejas ver que estás flojo, que estás con miedo, que no quieres hacerlo, ¿no? Te apartan y pasa al siguiente y se acaba tu carrera, ¿no? Entonces el deporte es complicado, por eso está muy bien descrito ahí. Además, bueno, Agassi tiene la figura dentro de la familia, ¿no? Dentro de la familia, no solamente la presión de la competición, ¿no? Y de ser un tenista que está, él tiene a su padre, tiene luego a Pete Sampras, y sobrevive a eso, ¿no? Y llega y es mayor y va a jugar su último partido y no se puede levantar, pero él va a jugar el partido, ¿no? Y lo primero que dice es que no me gusta el tenis. Es un poco eso, ¿no? Lo que pasa con la infancia de un deportista de élite, que es una prueba de fuego y es muy duro y estamos completamente desprotegidos, absolutamente desprotegidos, ¿no? Ya que hemos vuelto a los deportistas de élite y a Agassi, Alberto, con esta conexión de Moringer con el deporte presente, creo que le propusiste que escribiera sobre Garbiñe Muguruza para Vanity Fair. Luego, al final, por estas cosas de agenda que no vienen al caso, no pudo ser, ¿no? Pero bueno, que le estaba contento y le apetecía, ¿no? Pues la verdad es que cuando aterricé en la revista estaba acostumbrado a ver los despliegues que se hacían en la americana. Y dije, bueno, aquí es tan importante coger aparte de que hay un grupo extraordinario de gente residente en la revista, hay veces que, como nosotros firmamos las portadas, podía tener casi el mismo impacto el hecho de que Garbiñe Muguruza fuera entrevistada, porque la habíamos nombrado personaje del año, como que el entrevistador tuviera pues ese juego, ¿no? El hecho de que hubiera escrito el libro de tenis seguramente más importante del último cuarto de siglo y que se aproximara a ella no en 500 páginas, pero sí a lo mejor en 10. Y es un juego que le propuse, que él estaba totalmente familiarizado con el Vanity Fair americano, estuvo a punto de escribir algo con ellos, no lo había hecho, pero sí que, por ejemplo, había entrevistado a Kevin Durant para GQ, que es la misma editorial. Y esta historia de amor que se establece entre algunos escritores y deportistas, pues bueno, yo lo quería fomentar y hacer además ese juego de espejos. Al final, como Garbiñe era el año en el que fue número 1 y por problemas de agenda fue imposible tenerlos a los dos en la misma ciudad y queríamos un acceso total, pues lo dejamos correr, pero se nos quedó esa espina clavada. Y casi en la misma onda, pues ha sido afortunado el hecho de que la revista que ahora tenemos en el kiosco, hemos cogido a Carlos Alcaraz, que es uno de nuestros tenistas más prometedores, y no el que más, y David Jiménez, que ahora era director del Mundo, ahora es novelista y gran aficionado al tenis. O sea, normalmente cuando no puedo quedar con David es porque está jugando al tenis y porque me deja por el tenis. Entonces, el hecho de que podamos tener a un gran escritor que escribió el director y ahora ha escrito otra novela que se llama El corresponsal, pues hacer eso siempre intentamos que haya un juego, ¿no? Que la gente baile y que baile de una manera adecuada. Lo de Moringer no salió, pero no se ha salido esto otro. Oye, ¿quién lo sabe? ¿Quién sabe si saldrá? Y esto que os ha salido además es magnífico. Y fíjate, qué bonito cuando los círculos se cierran, porque Garbiñe Muguruza no solo una gran lectora, que lo es además embajadora de Room to Read, una habitación para leer, que es una ONG que se dedica a construir escuelas y bibliotecas para los niños que más lo necesitan. Y además Garbiñe se ha sumado a Stories from Tomorrow, que es una iniciativa para que los niños practicaran la escritura creativa en la pandemia. ¿Y a quién se le ocurrió esta idea genial de los niños escribiendo durante la pandemia? Pues a Christine y a Casey. Casey es Casey Affleck, Christine es su madre y claro, el círculo se cierra porque Ben Affleck interpreta al tío Charlie en la versión cinematográfica del Bar de las Grandes Esperanzas. Luego iremos con la peli de George Clooney, Alberto, luego iremos a hablar de esto, vale. Pero quería hablar con Esteban precisamente de los deportistas como referente cultural para los chavales. ¿Tú eres consciente de que algunos críos que te conozcan por el fútbol se habrán aficionado a la lectura al verte a ti leyendo, hablando de libros con esta pasión? Bueno, yo creo que
Se habrán aficionado, el que se haya aficionado, se habrá aficionado porque ha abierto el libro, ha leído 3 páginas y se ha vuelto loco y ha dicho esto me encanta y no lo quiero soltar, ¿no? Bueno, yo he llevado siempre la bandera del lector porque me la han dado, y porque en cada entrevista que he hecho, no en todas, pero siempre con más o menos acierto, pues se me ha puesto la etiqueta, ¿no? Y al final ese impacto mediático que yo he podido tener en jóvenes, pues si esa etiqueta les ha llevado a decir, oye, pues se puede leer y jugar al fútbol, pues mira, pues bienvenida sea. Pero yo creo que nada de lo que yo haya dicho le ha podido llevar a un chaval a engancharse con la lectura más que cualquier página que de repente la haya transportado a un sitio como nos ha pasado a todos, ¿no? Es el poder que tiene. Luego hay chicos con los que no funciona o no aciertan o no acertamos con qué es lo que le emociona, lo encuentran en otro sitio, ¿no? Pero yo creo que los libros pasa eso cuanto menos, ¿no? Es muy difícil que a nadie, que haya alguien que no le guste nada, que no podemos ir a infinidad de géneros, ¿no? Pero hay quien de repente le engancha la poesía o le engancha el teatro o le enganchan las canciones o los cómics ¿no? Y como ahora hay tanto nivel en casi todo, en todo, pues la oferta es enorme. Y solo hay que dejar que el libro adecuado pues te encuentre. Esteban, me acordaba que una vez hace tiempo, cuando nos conocimos en una comida, tú contaste algo que me impresionó mucho. Y era que cuando entrabas al césped, en un partido de fútbol, al poner el pie en el césped, tú ya sabías más o menos si aquello iba a ir bien, iba a ir mal, cómo era el ambiente. Cuando abres un libro, te pasa lo mismo. Y si la cosa parece que va mal, lo dejas y lo abandonas para otro momento. Sí, soy súper intransigente y sí, pues he dejado muchos libros y pues probablemente me haya equivocado dejando muchos, ¿no? Pero me tienen que convencer desde el principio. No soy tanto de leer la tapa de atrás, la contraportada y el resumen de la historia, que me importa menos, pero sí de ver si estoy conectando con el autor, si el tono me lleva, si me lo creo, ¿no? Y eso en pocas páginas lo sientes, ¿no? Y es verdad que he dejado libros y, como digo, probablemente me habré equivocado, pero me he vuelto muy intransigente. Ahora mismo, si no paso a otro. La oferta, como he dicho, es enorme y bueno, pues ahí está. Yo también soy muy intransigente. Recuerdo aquí, por cierto, la prueba de la página 90 inventada por nuestro amigo Juan Tallón, que consiste en abrir el libro siempre por la página 90, que es una página teóricamente neutra, y si te gusta tienes muchas posibilidades de que el resto te guste. Hago la prueba de la página 90 desde que me lo dijo, ¿eh? O sea que... Eso es mejor, en mi opinión es mejor que intentar conectar con el argumento del libro, ¿verdad? Sí. Que eso a mí dice poco, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo dejo los libros si no me gustan, también dejo las series, me salgo del cine si la peli no me gusta, pero fíjate, la versión de George Clooney del Bar de las Grandes Esperanzas fue un poco decepcionante para mí, pero la vi hasta el final y comprendí que si alguien no ha leído el libro le puede parecer una película bonita. Alberto, cuéntanos, ¿a ti qué te pareció? Bueno, hemos hablado de esto mucho por WhatsApp, por teléfono, nos hemos enfadado. Yo me he reconciliado un poco. El otro día cuando escuché el primer capítulo que le dedicasteis a Moringer, pues estaba de acuerdo con Pedro y con otros amigos que lo he hablado. Es una película muy pequeña, muy poco ambiciosa y disfrutable si no la comparas con el material de partida. Creo que hay cosas de las que nos hacemos fans y que de alguna manera se pegan a nuestro ADN y que creemos que las poseemos. Entonces nos convertimos en guardianes de las esencias y no queremos que nada las toque. De hecho, no sé si es un pensamiento un poco snob, pero hay veces que no queremos que las cosas se masifiquen o no queremos sí queremos que lo conozca nuestro círculo, pero no de repente que se convierta en mainstream porque deja de ser cool. Entonces... el hecho de que ese libro lo alteraran de esa manera tan funcionarial para mí, porque a mí lo que me parece que falta, está la historia, pero no está la voz. Y en este libro es tan importante lo que se cuenta como la manera en la que se cuenta, e incluso yo diría que casi más con un peso extra en lo segundo.
ese escribir con palabras de 20 centavos y seguir la línea más recta hasta la verdad, sin ningún tipo de adornos, pues a mí es lo que me fascina de la obra. Entonces, que luego me diera cuenta de que era una novela de iniciación y de que había un tipo que iba al bar y que les hacía cierta gracia por su bondad o por su sentido del humor, eso lo intentan narrar en 2 escenas, porque al final el cine es economía y cuanto mejor hecho está el cine, en pocas imágenes te tienen que dar una imagen, o sea, te tienen que dar una impresión de lo que está sucediendo. Y a mí lo que me interesa es, en este libro concretamente, y a pesar de que parezca redundante, es su literatura. Bueno, y además el alma del libro, ¿no? Que yo creo que no está en la peli, no sé. Esteban, ¿qué obra literaria te gustaría ver en una adaptación cinematográfica? No sé. ¿Cuál no me, hilando con Alberto, ¿cuál no me gustaría ver, ¿no? A lo mejor es más fácil la También, pregunta. No sé, yo también pienso que es muy complicado, ¿no? Es decir, tienes 2 horas y tienes que transferir, digamos, una literatura a 2 horas de imágenes y conversaciones y textos, ¿no? Y a la vez entretener o intentar entretener, ¿no? Me parece muy complejo. Y el problema es que no todos son David Trueba, ¿no? Que puedes hacer es hacer las 2 cosas y hacerlas las 2 perfectamente. Pero normalmente hay un escritor que cede unos derechos o que delega en un director, en un guionista, bueno, el guionista según, y muchas veces en una productora que se empodera y decide, ¿no? qué es lo que quiere vender ahí. No sé, a mí me gustaría, no sé, por ejemplo, me gustó la versión última de Ana Karenina que hicieron, la última, que hay varias, pero la última es una grandísima película. Sí, es bonita, ¿no? Es decir, por supuesto no vas a meter a Ana Karenina en 2 horas de película, ni mucho menos, pero sí que es brillante como película desde mi punto de vista en cuanto a producción, y luego sí que lucha por reflejar por lo menos los aspectos esenciales, ¿no? Toda esa parte del campo, ¿no? De la transmisión de lo que es la Rusia profunda y demás, para mí viene reflejado, además de forma elegante, ¿no? En 30 segundos sí, pero de forma elegante. Me gustaría que pasara eso con otros clásicos, no sé, Las uvas de la ira. Sé que hay una peli antiquísima, pero que hicieran una gran epopeya bien producida de esa historia, si se hiciera bien, podría ser muy interesante. Y también me lleva a decepciones, ¿no? Tokyo Blues la pusieron, la hicieron la peli, tampoco. Pasa un poco como lo que estáis contando con el bar, ¿no? Que no llega, ¿no? Y sobre todo cuando hay un libro una historia que te conecta tanto, te dan ganas de no ir independientemente, aunque te digan que es buenísima, mejor no voy, ¿no? Eso pasa muchas veces. Oye, ¿y a quién qué personaje real te gustaría que Moeringer le hiciera una biografía? Pues no sé, sería interesante la de un ajedrecista, ¿no? Estaba pensando porque los ajedrecistas no dejan de ser deportistas también, ¿no? Y tienen una vida compleja, ¿no? Y tienen historias fascinantes. Estaba pensando en Capablanca o propio Bobby Fischer, que está más manido, o alguno de los actuales, que probablemente sea más aburrido, pero el aura del ajedrecista de principios del siglo XX, esa... bien novelada puede ser muy, muy interesante. Michael Tal, uno de estos, ¿no? Por irme a algo curioso, ¿no? Si hablamos de lo que es mi deporte, y me has preguntado por personajes y me estoy yendo como es a deporte, pero si hablamos de mi deporte, sinceramente no se me ocurre ninguno muy interesante. Yo creo que las historias realmente prodigiosas vienen casi del siglo pasado, ¿no? Casi en todos los deportes. Ahora pues estamos yéndonos a algo más de consumo y más lineal, ¿no? Pero antes sí que había buenas historias. El otro día murió Paco Gento
y estoy convencido que tiene una biografía espectacular, ¿no? Espectacular. Una persona bien entendido de pueblo y con toda la humildad y con todo lo que era, un tío súper divertido, en la élite máxima y siendo el más laureado, ¿no? En esa época, ¿no? Y viviendo toda la transición y viviendo al lado del personaje de Santiago Bernabéu, de Stéfano, de todos los personajes grandes del fútbol en esa época en Europa, pues podría ser también curioso. ¿Por qué no? Alberto, a Moeringer le iba a costar pillar todos estos matices sobre lo de Paco Gento, pero a mí me gustaría esta biografía. Yo creo que el personaje además se acomoda a los gustos de Moeringer. No, pero se leería toda la hemeroteca. Se leería todos los periódicos Total. de la época, se vería todos los informativos y al final lo haría. No habría problema. Aunque está muy ocupado ahora Moeringer porque, claro, está escribiendo la biografía del príncipe Harry de Meghan Markle, ¿no? Sí, esto a mí me entusiasma, porque nosotros los tratamos mucho en la revista, son personajes muy reseñables, casi todo lo que está pasando. Sabes que les va a abarcar en la temporada número 27 de The Crown y el hecho de que alguien vaya a coger y meter un poco de luz o por lo menos buen verbo en una narrativa que está tan trompiconada que la sacan todo el rato los tabloides, muy mal escrito, buscando el enfoque sensacionalista. A mí no me preocupa tanto que sea una historia medio sórdida a veces, porque en Open pasa, es decir, hay muchos episodios de Open que no son bonitos y que narran las miserias de una persona que tocó fondo muchas veces, tanto con las drogas como con el casi maltrato al que le sometía su padre en cuanto a los entrenamientos, una cierta crueldad mental. Pues todos estos factores él los sabe manejar para sacar algo positivo. Pues yo espero que después de todo esto, cuando coja toda esta narrativa, la despoje del ruido y lo convierta en buena literatura, salga un gran texto, la verdad. Pues yo también lo espero y ojalá igual que un día hubo una foto de Esteban Granero en el autobús leyendo a Vonnegut, haya un día una foto de la reina de Inglaterra leyendo un libro de Moeringer que sea la biografía del príncipe Harry de Meghan Markle. Claro que sí. Por cierto, que ya sabéis que queremos escucharos, que somos una comunidad, que queremos que nos dejéis vuestras notas de voz en nuestro número de WhatsApp, que es el 676 125 650, lo repito, es el 676 125 650, porque este club lo hacemos entre todos y vuestra voz es importante. Así que nada, nos contáis qué os han parecido los libros, los autores, qué os sugieren, qué os gusta, qué nos gusta, y a lo mejor hay algo que nos gusta, por qué os engancha, en fin, todo eso. En este capítulo de hoy tenemos ya 2 lectores que nos han contado qué significa Moeringer para ellos. Mirad con qué pasión habla David Remartínez del Bar de las Grandes Esperanzas. El Bar de las Grandes Esperanzas es una de mis novelas favoritas y estoy seguro de que casi de cualquiera que la lea. Yo creo que tiene 2 virtudes superlativas. Una de ellas es que Moeringer demuestra que escribir bien no tiene nada que ver con utilizar palabras esdrújulas o estructuras complicadas, sino simplemente con saber transmitir conocimiento o saber transmitir emociones. Y hacerlo de la forma más sencilla posible, que el lector no sienta que está leyendo un texto sublime, sino que lo vaya descubriendo poco a poco por todo eso que le transmite, y él lo consigue. Y la segunda virtud es que es una novela sobre la bondad. Es una novela que a través del bar, uno de nuestros centros de reunión colectiva, uno de nuestros principales pilares de socialización, consigue hablar de la bondad, que es algo que no está en absoluto de moda, porque en medio de tantas distopías, tantos genios amargados por su talento y tantos documentales sobre asesinos fascinantes, hablar de la bondad cotidiana de alguien que quiere abrirse paso en la vida sin dejar de tratar bien a lo que tiene alrededor, creo que es un éxito mayúsculo, y por eso se convierte El Bar de las Grandes Esperanzas en esa novela que le puede regalar a cualquier persona sabiendo a ciencia cierta que le va a encantar. En fin, eso que haces tú tantas veces, Alberto. ¿Qué razón tiene David? Porque es un libro sobre la bondad, pero que no te da un sermón, que no es buenista, que no es moralista, ¿no? Bueno, yo creo que es que parte de una gran materia prima, que es alguien a quien le educaron con muchos valores y hace una autobiografía de sí mismo sin ningún tipo de pretensiones. Me parece que no es nada autoconsciente de que lo que le pasa es poco común. Una de las preguntas que le hice es
Joder, he hablado de la primera página de tu libro con mucha gente y muchos opinamos que es maravillosa. Y dice, pues qué bien que me des este feedback porque yo normalmente no lo tengo. Acaba de tener a su hija hacía 2 años en ese momento y dice, a mí que vivo con mi mujer y mi hija y cuidando de mi madre, las opiniones de los lectores rara vez me llegan. Debe ser bueno, no tiene apenas redes sociales o no les hace caso. Y dice, y no sé si sabes que los escritores dependemos del estado de ánimo para saber si vamos a escribir bien o si vamos a tener un buen o mal día. Y esto que me acabas de decir seguramente me anime a tener un buen día de escritura porque me acabas de dar una buena noticia. Entonces me parece que esta anécdota que lo define y que habla de una persona pues seguramente noble, es la misma sensación que se transmite en el libro. Sí, el otro día además lo comentaba Pedro Ballín, ¿no? Bueno, pues que Moeringer es como parece, que es un buen tío y que no es consciente de su talento. Bueno, aparte de que se parezca a un actor hiperatractivo. Sí, es que si lo buscáis por Google es Rob Lowe. Lo podéis mirar. Se parece mucho a Rob Lowe, efectivamente. También nos gusta por esto, no solo por esto. A ver, vamos a escuchar a otro de los lectores de Nota al Pie, Juan Claudio Matosian, que además leyó el libro antes de que se publicara en España. Leí El bar de las grandes esperanzas cuando aún vivía en Nueva York, hace casi 10 años. Lo empecé en el metro y su comienzo me dejó tan noqueado que me hizo saltarme mi parada. Tardé día y medio en acabarlo y desde entonces se ha convertido en el libro que más he regalado. Como el Dickens, el bar en el que Moeringer aprendió a crecer y a ser un hombre, es también para mí un refugio al que vuelvo frecuentemente en busca de respuestas. Lugar al que acudo cuando quiero encontrar algo que me conmueva y me reconforte. Es absolutamente imprescindible. Pues eso, que es ese refugio, ¿no? Porque hay libros que también son refugio y todos, yo creo que tenemos un Dickens en nuestra cabeza y todos tenemos también una librería como esa que aparece y que llevan Bill y Bat, esos 2 libreros totalmente impresionantes. La nuestra ya sabéis que es Amapolas en octubre. Esteban, cuando has entrado era muy gracioso porque claro, estábamos hablando, saludándonos, pero Esteban estaba así mirando de reojo los libros, fijándose en todo, estaba despertándose el gusanillo. ¿Qué te ha parecido nuestro Amapolas? Bueno, me encanta, pero es que me encantan todas las librerías. Me encanta estar en la librería y pasear y ver. O sea, estoy a gusto, sin más. Es desesperante para quien me acompaña a veces porque... pero me gusta, además esta es muy, muy especial. Está completamente integrada con el barrio, o el barrio está integrada con la librería, pero estoy a gusto. Me ha dicho, estás en tu casa, digo, ya me gustaría, ¿no? Pues exactamente así. Pues que sepas que estás en tu casa, aquí en Amapolas y aquí en Nota al Pie. Muchísimas gracias, Esteban Granero, por compartir tu entusiasmo por los libros con nosotros y muchas gracias por estar aquí. Un placer, cuando queráis. Y muchas gracias, Alberto, profeta de Moeringer en esta tierra. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros también por formar parte de esta comunidad, por amar los libros, las palabras y a sus autores y por recordar a aquella persona que de niños os dio ese libro que os abrió un mundo infinito. Si esa persona está todavía ahí, si podéis, no lo dudéis, llamadle y dadle las gracias. Y para que la cadena no se rompa, pensad en algún pequeñín al que le podéis regalar un libro. Nosotros queremos darle las gracias al hermano mayor de Esteban por aquel trato de libro y fútbol, porque el primer libro es el principio de un camino mágico que nunca se acaba. Nosotros sí que acabamos ya y lo hacemos con una frase de alguien que lo explica todo mucho mejor. Ese alguien es, claro, J.R. Moeringer, que en la biografía de Willie Sutton, A plena luz, le hace decir a uno de sus personajes: leer cualquier libro es mejor que no leer ninguno. Poco a poco, seguro que una lectura te llevará a otra, y esa te llevará a una lectura todavía mejor. Pues eso, que en ese camino estamos. Os esperamos el mes que viene con más lecturas en Nota al Pie, el club de lectura de Open Bank by Vanity Fair.